Y como último ponente del día de hoy tenemos a Óscar Abellón, que nos impartirá la sesión Innovar, sí, pero con sentido. Óscar es experto en dirección de centros educativos e innovación educativa, reconocido por contribuciones a mejorar la educación y por su ponencia en diversos congresos internacionales. Ha recibido premios por innovación y evaluación educativa. Les pido recibamos con un fuerte aplauso a Óscar Abellón. Había una vez un niño que comenzó a ir a la escuela. Una mañana la maestra le dijo: hoy vamos a hacer un dibujo. ¡Qué bien!, pensó el pequeño. Le gustaba mucho dibujar de todo: vacas, trenes, pollos, tigres, leones, barcos. Sacó su caja de lápices y empezó a dibujar. Pero la maestra le interrumpió: ¡esperen! Todavía no he dicho lo que vamos a dibujar. Hoy vamos a dibujar flores. ¡Qué bien!, pensó el niño. Le gustaba hacer flores y comenzó a dibujar algunas muy bellas con sus lápices violetas, naranjas y azules. Pero la maestra intervino de nuevo: esperen un momento, yo les enseñaré cómo se dibujan las flores. Y tomando una tiza, pintó una flor roja con un tallo verde. Ahora, añadió la maestra, pueden comenzar. El niño miró la flor de la pizarra y la comparó con las que él había pintado. Le gustaban más las suyas, pero guardó silencio. Volteó la hoja y dibujó una flor roja con un tallo verde. Otro día la maestra dijo: hoy vamos a modelar con plastilina. ¡Qué bien!, pensó el pequeño. Le gustaba la plastilina y podía hacer muchas cosas con ella: víboras, hombres de nieve, ratones, carros, camiones. Empezó a estirar y amasar su bola de plastilina. Pero al momento la maestra interrumpió: esperen, aún no es tiempo de comenzar. Vamos a hacer un plato. ¡Qué bien!, pensó el pequeño. Le gustaba modelar platos y empezó a hacerlos de todas formas y tamaños. Entonces la maestra le detuvo de nuevo: esperen, yo les enseñaré cómo. Y les mostró cómo hacer un plato hondo. El pequeño miró el plato que había hecho la maestra y luego los que él había modelado. Le gustaban más los suyos, pero no dijo nada. Solo modeló otra vez la plastilina e hizo un plato hondo, como la maestra había indicado. Muy pronto el pequeño aprendió a esperar a que le dijeran qué y cómo debía trabajar y a hacer cosas iguales a las de la maestra. No volvió a hacer nada por sí solo. Pasó el tiempo y el niño y su familia se mudaron a otra ciudad, donde el pequeño tuvo que ir a otra escuela. El primer día de clase la maestra dijo: hoy vamos a hacer un dibujo. ¡Qué bien!, pensó el pequeño, y esperó a que la maestra le dijera lo que había que hacer. Pero ella no dijo nada, solo caminaba por el aula mirando lo que hacían los niños. Cuando llegó a su lado le preguntó: ¿no quieres hacer un dibujo? Sí, contestó el pequeño. ¿Pero qué hay que hacer? Puedes hacer lo que tú quieras, dijo la maestra. ¿Con cualquier color?, preguntó él. Con cualquier color, le respondió la maestra. Si todos hicieran el mismo dibujo y usaran los mismos colores, ¿cómo sabría yo lo que hizo cada cual?, añadió. El niño no contestó nada y, bajando la cabeza, dibujó una flor roja con un tallo verde. Esto ocurre todos los días en muchas aulas, en muchos centros educativos. Y a veces, por desgracia, tenemos que dar la razón a Sir Ken Robinson cuando dice que las escuelas matan la creatividad. No sé si habéis leído su libro El elemento. Cuenta la anécdota: en un aula, una profesora que le pregunta a la niña: ¿qué estás dibujando? Y la niña le dice: estoy dibujando a Dios. Le dice: pero eso es imposible, si nadie ha visto a Dios. Le dice la niña: pues ahora lo va a ver. Pero no siempre ocurre así. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor, un placer volver a estar aquí en el Bootcamp. Estuve en la anterior edición. Quiero pensar que gustó y que entonces por eso repito.
también podría pensar, no se entendió nada y han dicho, a ver si esta vez es capaz de explicarse mejor y que se entienda mejor. Y de verdad que es un placer. Se han contado muchas cosas en las ponencias anteriores muy interesantes. Creo que además lo que voy a contar va muy al hilo de lo que ya se ha dicho. Sobre todo se ha hablado mucho de neurociencia. Creo que somos ya conscientes de la importancia que tiene la neurociencia en nuestro día a día y cómo podemos aprovechar ese conocimiento de la neurociencia para poder sacar el máximo partido, mayor rendimiento a nuestros alumnos y utilizar las mejores estrategias. Os voy a confesar que yo ahora estoy viviendo una especie de segunda juventud. Yo he sido director del Colegio Escolapios de Soria durante 17 años, desde el año 2004 a 2021. Un colegio que en aquel momento, cuando accedí a la dirección, se encontraba en una situación crítica. Se estaban planteando cerrar el colegio. El motivo, pues la baja demanda de alumnado y un nivel de fracaso escolar muy alto. Es cierto que después de esos años y tras participar en las pruebas PISA for School, que son las que permiten medir el nivel de un centro educativo, PISA no, porque PISA realmente lo que hace es un muestreo de centros educativos y dentro del centro un muestreo de alumnos, estadísticamente no es representativo el resultado con respecto al centro educativo en cuestión, pero sí para poder comparar sistemas educativos tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Y lo que ocurrió cuando nuestros alumnos hicieron esas pruebas tras implantar un modelo pedagógico, digamos, más innovador, diferente, nuestros alumnos superaron a la famosa Finlandia y a Singapur en los resultados en lectura, matemáticas y ciencias. Eso fue un boom en España y a nivel internacional porque llamó mucho la atención que una escuela pequeña, en un lugar pequeño, Soria, 40.000 habitantes, que tuviese esos resultados. Y quizá muchos centros educativos pusieron sus ojos en qué estaba ocurriendo en ese centro para que tuviese tan buenos resultados en esas pruebas internacionales tan prestigiosas. Pues bien, pasados esos 17 años, he iniciado una nueva aventura. Y ha sido una especie de empezar de cero, volver a iniciar un proyecto pedagógico en un centro, en este caso en Madrid, un poco más grande. La situación inicial no era la que viví en aquel momento en Soria, pero tengo la oportunidad de, con el conocimiento, la experiencia del trabajo realizado en la dirección en Escolapios de Soria, tratar de acelerar un proyecto pedagógico que realmente trabaje por competencias. Y es cierto que lo que pude hacer en Soria en 4 años, ahora lo hemos hecho en solo unos meses. ¿Por qué? Porque tenía ya el conocimiento de qué tipo de estrategias podíamos utilizar y la experiencia, la buena experiencia del trabajo realizado anteriormente. ¿Y qué quiero hoy con este rato de compartir con todos ustedes? Pues lo primero, tratar de, tal y como dice el título de innovar, sí, pero con sentido, tratar de entender por qué hacemos cosas diferentes, cuál es el objetivo de todo eso, no dejarnos llevar por modas y encontrar la evidencia científica y contar un poco lo que ha sido una experiencia de cambio exitosa y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad para, de nuevo, con las mediciones correspondientes, llegar a comprobar que, de nuevo, un centro educativo, en este caso en Humanes, una población pequeña, 20.000 habitantes, también puede obtener esos buenos resultados. Mirad, al hilo de lo que comentábamos de la flor, hicimos un experimento en Soria hace aproximadamente 20 años y les pedíamos a nuestros alumnos de 3 añitos que dibujasen unas flores. Estas son sus flores. Niños de 4 años, estas otras. Muchos colores, muchas formas. Fijaos, niños de 5 años. Empiezan a ser todas muy parecidas. Y nos vamos a los de 16. Flores rojas con tallos verdes. ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo? Ahí nos empezamos a plantear qué contribución estamos dando desde la escuela para que en lugar de potenciar algunas competencias como es la creatividad, ocurra lo contrario. Y podría poner muchos ejemplos de otros ámbitos, como por ejemplo las matemáticas. Me voy a reservar alguno para la sesión de mañana. Bueno, pues bien, yo suelo empezar pidiendo hacer alguna rutina de pensamiento. De tiempo vamos a andar un poco escasos, pero sí que por lo menos dejar 2 minutos para que piensen. Ya que estamos hablando de innovación educativa, voy a utilizar esta rutina de pensamiento del doctor David Perkins, tratar de que piensen ustedes 3 ideas sobre lo que entienden que es la innovación, que puedan plantearse 2 preguntas sobre la innovación y que ustedes planteen una metáfora, una analogía
sobre la innovación. ¿A qué se parece? ¿Con qué lo compararían? Construyan una metáfora. 3, 2, 1, puente. 3 ideas, 2 preguntas, una metáfora. 2 minutos para que piensen. Esto en condiciones normales, en un taller, lo escribiríamos, lo pondríamos en unos post-it, haríamos aprendizaje visible, lo pondríamos en la pared, en una cristalera. Pero bueno, traten de expresar con 3 ideas lo que entienden por innovación. Planteen 2 preguntas. Veo que por aquí hay gente súper aplicada que está tomando sus notas ya, ideas, preguntas, y una metáfora que suele ser la parte más complicada. Esto al comienzo de cualquier sesión es muy útil. ¿Para qué serviría al docente? Aquí en este modelo no vamos a hacer ese feedback, pero serviría simplemente para que el docente pueda conocer las ideas previas de sus alumnos. ¿Qué conocen sobre ese tema? Las 2 preguntas me van a aportar información sobre cuáles son sus curiosidades, sus dudas, qué les gustaría conocer, sus inquietudes. Y por último, la metáfora va a lograr conectar el conocimiento, en este caso sobre la innovación, con otro tema. Nuestro cerebro, cuando conecta diferentes temáticas, va a generar un aprendizaje mucho más rico. Bueno, pues no vamos a compartir eso porque no tendríamos tiempo ahora, pero sí quiero tocar qué entendemos por lo que era el estilo tradicional. Antes de pasar a innovar, ¿cómo era el estilo tradicional? Esta mañana hemos tenido ocasión también de ver en alguna de las conferencias, hemos visto algunas de estas fotos y nos hemos dado cuenta también de que en la actualidad todavía hay muchos centros con una disposición en las aulas muy parecida. Mesas en fila, todo orientado hacia la pizarra, el profesor tiene todo el protagonismo, los alumnos son los que están a la espera de lo que diga el profesor. Se abusa mucho de las técnicas memorísticas, no hay que eliminar la memoria y eso creo que me ha agradado ir viendo a lo largo del día que realmente somos conscientes de que la memoria es importante. De hecho, sin memoria no habría creatividad. Lo que ocurre es que no es la única fórmula de aprendizaje. Pero en el modelo tradicional se ha abusado mucho de esa memoria en el sentido de, como veíamos en algunos de los ejemplos en ponencias anteriores, de acumular conocimiento, vomitarlo en el examen, olvidarlo y sin haber aprendido nada o sin haber interiorizado nada. Por desgracia, eso ha ocurrido mucho tradicionalmente. Y luego, una especie de distanciamiento enorme entre la vida real y la escuela. Si se supone que la escuela tiene que preparar para la vida, ¿cómo es posible que muchas veces el alumno se tenga que plantear ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué relación tiene con la vida real? Bueno, pues eso ha ocurrido tradicionalmente en muchas ocasiones. Me gusta utilizar esta pregunta y esta respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela tradicional y la vida? Que en la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen una prueba, un examen, y en la vida te ponen la prueba y luego aprendes la lección. Es un modelo natural de aprendizaje. ¿Hay alguna metodología ya que sigue realmente esta idea? Los problem-based learning, aprendizaje basado en problemas. No es muy actual, es de los años 60, Universidad de McMaster en Canadá, una escuela de ciencias de la salud, que plantea la posibilidad, en lugar de estar informando, aportando conocimiento a los alumnos, se plantea un problema y son los alumnos los que investigan para resolver ese problema. Y esto recientemente se ha incorporado en las aulas, en nuestros niveles, el de nuestros alumnos, y sigue un poco esta idea de primero poner la prueba y luego aprender la lección. No sé si leen a Mafalda. Me gusta esta viñeta. Parece la profesora, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Le dice Mafalda, la felicito señorita, veo que tiene usted una mamá excelente y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. ¿Enseñamos cosas importantes en la escuela? Plantémonos qué es lo que estamos enseñando a nuestros alumnos. No sé si conocen a estas personas, Bill Gates, Amancio Ortega, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Richard Branson. ¿Qué tienen en común? ¿Quién puede decir? Son todos hombres, por ejemplo. Tienen mucho dinero todos, ¿verdad? Bueno, pues curiosamente todos abandonaron el sistema educativo en edades relativamente tempranas. Bill Gates con 20 años, Amancio Ortega con 13, Michael Dell con 19, Zuckerberg con 20, no tiene ninguno estudios universitarios. Fijaos, Amancio Ortega con 13 y Richard Branson con 16. La escuela no daba respuesta a su necesidad de emprender. La escuela no le aportaba a estos niños en su momento jóvenes el conocimiento que necesitaban y abandonaron el sistema educativo y emprendieron su carrera profesional que parece que no les ha ido mal. Esta es la realidad que vivimos hoy en día. Yo creo que a nadie le puede sorprender imágenes como estas, incluso como esta.
que por desgracia nos la encontramos muy a menudo. Es uno de los motivos importantes por los que también en la escuela debemos de trabajar con la tecnología, porque tenemos que educar también en un uso responsable y sobre todo un uso que permita la productividad para el ámbito académico. Me gusta mucho utilizar la metáfora de que los centros educativos o los docentes podemos considerarnos fuentes de conocimiento. Yo propongo esta rutina analógico-gráfica en la que tenemos una serie de imágenes de fuentes. Yo les pregunto si los docentes, los centros educativos, somos fuente de conocimiento. ¿Qué fuente les gustaría ser? ¿A cuántos les gustaría ser ese caño que hay ahí arriba a la izquierda? Levanten la mano. ¿Cuántos esta cascada enorme de agua que vemos aquí en el centro? Una cascada con mucho agua, un torrente. Arriba a la derecha con un montón de caños que permitiría dar de beber a muchas personas. ¿Cuántos este de arriba a la derecha? Nos hemos ido a la cascada casi todos, ¿no? Esta majestuosa, la Fontana di Trevi, súper elegante, ¿eh? Y la tecnológica, aquella con luces abajo a la izquierda. Bueno, cada vez que se hace una rutina de pensamiento, lo interesante es conocer el porqué. Cuando a nuestros alumnos les proponemos una imagen para trabajar cualquier tema y les pedimos que elijan una imagen que represente eso, lo que tenemos que preguntar luego es ¿por qué han elegido esa imagen? Ahí es donde se produce esa reflexión, ese pensamiento interesante, porque ahí es donde vamos a dar los argumentos de por qué queremos ser esa fuente. Y vamos a dar pistas sobre por qué en nuestra tarea como fuente de conocimiento hacemos lo que hacemos. Pero yo luego me voy a esta imagen y quiero que se fijen en ese niño. Ese niño no está bebiendo. ¿Por qué piensan que no está bebiendo? ¿Por qué no bebe? Está esperando de forma educada a que el amigo que está ahí bebiendo, no sé, yo he visto imágenes de niños que cuando quieren beber se dan codazos, todos se quieren poner a la vez en la fuente. ¿Por qué pensáis que no hace eso? Porque no tiene sed. No tiene sed. Quizá nuestra labor no es tanto dar de beber, sino generar sed. Generar sed de conocimiento. Quizá nuestra labor no es tanto aportar información, sino animar, motivar, que sientan curiosidad nuestros alumnos por aprender, por conocer. Vamos a aprovechar todas aquellas cosas del pasado que nos han funcionado y en el presente vamos a tratar de incorporar novedades para mejorar el futuro, porque, ojo, y creo que eso ha quedado ya muy claro, innovar no es hacer cosas diferentes porque sí. Innovar es para asegurar un futuro mejor. Si no vamos a mejorar lo que existe, no tiene sentido cambiarlo. Y sobre todo importante, adaptarnos al medio. ¿Por qué adaptarnos al medio? Bueno, pues lo hemos vivido recientemente. Hemos vivido una pandemia que nos ha obligado a encerrarnos en casa y hemos tenido que reconfigurar todo para poder atender a nuestros alumnos. Dicen que las escuelas del siglo XXI son las que son capaces de adaptarse a cualquier situación que se pueda presentar. Se ha hablado mucho de neurociencia. Enrique, me ha encantado todo lo que has contado. Está muy en sintonía con algunos de los argumentos que voy a utilizar para la necesidad de cambiar y de innovar. Y creo que es imprescindible, y lo comparto con Enrique, que todos los docentes conozcamos mucho mejor cómo funciona el cerebro. Si no lo conocemos, difícilmente vamos a poder sacar el máximo rendimiento a nuestros alumnos. Precisamente he querido traer este escáner. Enrique, antes cuando estábamos mirándote, estábamos utilizando la parte del occipital. Eso cuando estamos mirando, cuando estamos escuchando el temporal, así que teníamos parte de occipital y temporal. Cuando pensamos el frontal, cuando recordamos, fijaos, toda esa zona periférica que se está activando, pero cuando trabajamos, cuando estamos en activo, se activan todas las partes del cerebro. Y dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos en neurociencia, que cuantas más partes se activan en el cerebro, mayor aprendizaje vamos a tener. Conclusión, si realmente trabajando es cuando activamos más partes y es importante que se activen cuantas más mejor, pues está claro que vamos a tener que hacer y tenemos que proponer metodologías en las que el alumno haga, trabaje. Y luego, importante también, para que exista atención tiene que haber novedad.
Pero ojo, porque nuestro cerebro busca novedad y predictibilidad a la vez. ¿Qué ocurre si abusamos de la rutina? Pues que lo que se va a caer en nuestro alumnado es en el aburrimiento, nosotros mismos. Pero si abusamos de la novedad, vamos a generar caos. Entonces, no se trata de hacer todo diferente constantemente, sino encontrar el equilibrio entre esa predictibilidad y novedad. Hay numerosas investigaciones también en psicología, en pedagogía. Podríamos hablar, seguro que han oído hablar de las inteligencias múltiples, la inteligencia ejecutiva. No es tan importante ya lo que sabemos, sino lo que sabemos hacer con lo que sabemos. Y de nuevo, la pedagogía nos aporta un montón de estrategias en la línea de lo que la neurociencia ya nos informa para que el aprendizaje de nuestros alumnos sea mejor. Enrique me ha pisado esto. Es la pirámide de Cody-Blair. Retención de la información en 24 horas. Está claro que cuando enseñamos a otros la retención es de un 90%. Esto también es la base de la necesidad de utilizar el aprendizaje cooperativo. Cuando trabajamos en cooperativo, esa interacción que se produce, esa aportación que hace cada alumno a sus compañeros, ese alumno que está enseñando a sus propios compañeros es el que más está aprendiendo. Si escuchamos solo es un 5%, si leemos un 10%, audiovisuales un 20%, etcétera, etcétera. Realmente lo más efectivo es realizar prácticas, 75%, o bien enseñar a otros, un 90%. Esto nos da muchísimas pistas, junto con lo anterior, para saber qué metodologías tenemos que utilizar. Aprender haciendo y cooperando con otros. Ya no hablamos de utilizar el cooperativo porque esté de moda. No, es que hemos visto que la retención de información es mayor, aparte de las ventajas que tiene en cuanto al desarrollo de la capacidad para relacionarnos y desarrollar esa parte más de socialización. Y luego, lógicamente, haciendo, como comentaba antes, la taxonomía de Bloom, seguro que también habéis oído algo, las diferentes propuestas, estrategias de aprendizaje, donde vemos que cada una se apoya en las anteriores. Para aprender el nivel superior, que es el de crear, justo debajo de evaluar, tenemos que apoyarnos en esas estrategias anteriores. Muchas veces en la escuela tradicional nos quedábamos en el recordar, entender. Evidentemente, hablar de crear o evaluar era algo ya prácticamente impensable. Y esta mañana surgía también esa relación entre enseñar y aprender. Creo que era Emilio el que comentaba de que había que poner delante el aprender. Es cierto, y de hecho, a veces cuento la anécdota, que no es mía, es de José Antonio Marina, cuando habla de que el primer día en clase de pedagogía les dice a sus alumnos que ha enseñado a hablar a su perro. Y lleva el perro al aula. Y en el aula, el perro mirando a los alumnos mirando al perro y el perro que no dice ni palabra. Imaginaos la situación, ¿eh? El perro, los alumnos mirándose. Ya levanta la mano un alumno y dice, pero profesor, ¿no nos dijo que había enseñado a hablar a su perro? Dice, sí, pero nunca dije que hubiese aprendido. No es lo mismo. Y desde luego nuestro objetivo no es enseñar. Nuestro objetivo es que nuestros alumnos aprendan. Bueno, de forma ordenada mejor. Creo que ha sido Andrés hoy el que hablaba del mapa de competencias. Bueno, pues primero pensemos, como comentaba Andrés, en ese perfil de egreso. ¿Qué tipo de alumno queremos formar? Esa información de qué tipo de alumno queremos formar nos va a permitir construir nuestro proyecto pedagógico, un proyecto pedagógico que dé respuesta a ese tipo de alumno que queremos formar. ¿Qué competencias queremos que desarrolle? Después, tratemos de ilusionar a todos nuestros docentes, distribuir responsabilidades, formar equipos y trabajar todos en ese proyecto pedagógico compartido. Y ya integraremos luego las herramientas tecnológicas. En algunos casos hay una precipitación enorme para introducir tecnología sin que se sustente realmente en un proyecto pedagógico. No aporta nada. Se ha podido comprobar que la tecnología por sí sola no aporta mejores aprendizajes. Sí permite optimizar metodologías que sean realmente eficaces, potentes y que le podamos aprovechar al máximo todo lo que nos pueden aportar cuando incorporamos esa tecnología. ¿Qué tipo de alumnos queremos formar para el siglo XXI? Bueno, pues nosotros en su momento tuvimos en cuenta estudios, por ejemplo, como este del Foro Mundial de Economía. No sé si lo conocían. Hice una comparativa en el top de habilidades
que buscan las empresas, hizo la comparativa entre 2015 y 2020. Curiosamente, el primer puesto lo ocupa la resolución de problemas. Si esto es lo que demanda la sociedad, pues deberemos ayudar a nuestros alumnos a que aprendan a resolver problemas por sí mismos de manera autónoma. Pero han subido a los niveles más altos el pensamiento crítico. Evidentemente ahora el acceso a la información es mucho más fácil. Si no desarrollamos su pensamiento crítico es posible que recurran siempre a las primeras páginas que encuentren cuando buscan información, sin contrastar la fiabilidad de esa fuente. Y luego el tercer puesto, la creatividad. Hay una crítica muy dura al sistema educativo español desde los responsables de las pruebas PISA, porque consideran que el sistema educativo español no fomenta, no desarrolla la creatividad y no prepara a sus alumnos para que sean capaces luego de aprender por sí mismos. No desarrolla la autonomía en los alumnos. Bueno, nosotros pensamos que había una serie de habilidades que era importante que nuestros alumnos desarrollasen. Ahí a la izquierda he puesto un listado, no están todas, pero sí algunas que considero son importantes. El trabajo en equipo, la lectura eficaz, la toma de decisiones, la autonomía, el liderazgo, la resiliencia. ¿Vale? ¿Y qué hacemos para desarrollar todo eso? Esto sería formar el alumno perfecto. ¿Cómo conseguimos realmente que nuestros alumnos desarrollen esas competencias? En nuestro modelo pensamos, por cierto, todas las imágenes que estáis viendo son momentos concretos de trabajo en el colegio que dirijo actualmente, que es la Dehesa de Humanes, en Humanes de Madrid. Bueno, idiomas, lectura, parece que es algo, idiomas, tecnología, es algo que la sociedad nos está exigiendo. La lectura, supongo que saben que hay una correlación directa entre éxito escolar y buena técnica lectora. Incluso hay mucho fracaso escolar encubierto. Alumnos que obtienen más o menos buenos resultados, pero tienen que dedicar un número desproporcionado de horas a leer. No tienen una buena técnica lectora y tienen que utilizar una cantidad de tiempo desproporcionada para poder entender lo que tienen que interiorizar. Las metodologías son las que nos van a permitir trabajar de una manera que nos permita desarrollar competencias en nuestros alumnos y luego, evidentemente, no descartemos los valores. Tenemos que formar alumnos que tengan un buen conocimiento, pero que a la vez ese conocimiento sea para ponerlo al servicio de la sociedad en un punto de vista positivo. Optamos por cambiar el rol del profesor y del alumno, de tal manera que fuimos dando más protagonismo al alumno y el profesor, en vez de ser la persona que aportaba a modo de fuente todo el conocimiento, el docente en este caso lo que hace es preparar el escenario para ayudar a los alumnos a que puedan aprender a partir de situaciones lo más cercanas a la vida real. Entonces el profesor va a aportar no soluciones, algo de información, va a hacer conexiones, prepara ese escenario, hace preguntas, aporta retroalimentación y el alumno tiene que identificar esos problemas y trabajando en equipo tratar de resolverlos de tal manera que va a analizar, va a sintetizar la información, evaluar, etc. Esta es la idea de darle mayor protagonismo al alumno, que tenga una mayor participación en su proceso de aprendizaje y centrarnos en él. Pensamos que para obtener un buen proyecto pedagógico teníamos que apoyarnos en la neurociencia. Yo creo que ya no lo dudamos nadie, llevamos varias intervenciones ya hablando de ello. La tecnología es una herramienta que nos permite potenciar nuestro proyecto pedagógico y también cambiar espacios. Incluso podría haber eliminado tecnología, hablar de espacios físicos y espacios virtuales. ¿Con qué objetivo? Tratar de que nuestros alumnos, que suene redundante, aprendan a aprender, puedan desarrollar su autonomía, sean capaces de aprender por sí mismos. Y bien, el abanico de metodologías, y supongo que conocen, si no todas, la gran mayoría, es muy amplio. Muy amplio. Y hablamos de metodologías de eficacia contrastada, con evidencia científica. Los proyectos de comprensión, la indagación, la estimulación temprana, inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos hace ya un montón de años, aproximadamente unos 20, cuando queríamos transformar el proyecto pedagógico y evitar que esa escuela en Soria, que estaba teniendo tantos problemas de fracaso escolar y falta de alumnado, pudiese ponerse en lo más alto como ocurrió? Bueno, pues desde la humildad viajamos para buscar las mejores propuestas pedagógicas, las mejores metodologías. No se trataba de plagiar ningún tipo de sistema educativo exitoso, como podemos pensar Finlandia. Bueno, el contexto de Finlandia no tiene nada que ver con el contexto de España, ni con el contexto de México. Evidentemente, haciendo lo mismo que hacen allí, el resultado no sería igual. Pero sí poder adaptar todas estas herramientas, estos recursos,
para tratar de que nuestros alumnos estuviesen lo mejor preparados y en la época en que vivimos, siglo XXI. Bueno, empezamos a trabajar con estimulación temprana. Ya desde el primer día se ha hablado de la importancia del movimiento, aporta oxígeno a las neuronas. Bueno, nuestro referente en este caso fue Glenn Doman. Glenn Doman empezó a experimentar con niños que habían sufrido daños cerebrales y para poder conseguir recuperar esa actividad cerebral los ponía a gatear, hecho con adultos también. La importancia del gateo. No voy a entrar mucho en toda esta parte, esta metodología del programa de excelencia física. Tenemos una experta aquí que ya ha intervenido en una ponencia anterior, como es Paola, que sabe un montón de esto. Pero yo como director tengo muy claro que la etapa de infantil es una de las más importantes. Lo digo muchas veces cuando me preguntan, oye, Óscar, tú que diriges un colegio que tiene niños desde 2 años hasta 17, 18, ¿cuál es la etapa más importante? Sin ninguna duda, la etapa de infantil, sin ninguna duda. Y se ha podido ver en numerosas investigaciones cómo diferentes medidas innovadoras en los niveles más altos no tienen ninguna influencia en el rendimiento de los alumnos. No hay cambios significativos. Donde realmente se producen algo en primaria, pero sobre todo en la etapa de infantil. Y empezar a trabajar desde la estimulación temprana para contribuir a un mejor desarrollo del cerebro es muy importante. Esto no se ve a corto plazo, evidentemente se va a ver mucho más adelante, pero hay que asentar esos cimientos, esa construcción del cerebro, que se produce casi en su totalidad entre los 0 y los 7 años, para conseguir que luego pueda, por esa, metafóricamente hablando, esas autopistas del conocimiento, esas conexiones neuronales, que pueda circular la información. Hay una investigación muy curiosa en la que se ha podido ver que un porcentaje muy elevado de alumnos que tienen dificultades de aprendizaje dejaron de gatear muy pronto. Qué curioso. Glenn Doman dice que lo recomendable es gatear hasta 1 kilómetro diario. Hasta los 12 años. Todos entendemos que no como única forma de desplazamiento. Nos imaginamos los niños hasta los 12 años solo gateando. Pero esa actividad del gateo permite lograr una mejor conexión entre los dos hemisferios. Tan importante para la lectura. ¿Qué presión social sufrimos siempre en la etapa de infantil, donde parece que todos los niños a los 5 años tienen que leer? Y en muchos casos no es posible, pero porque de forma natural su sistema nervioso no se ha desarrollado todavía, no está preparado para ello. No existe esa conexión necesaria entre los dos hemisferios y como consecuencia pueden decodificar la información, pero es muy posible que no la comprendan. En Finlandia se echarían las manos a la cabeza si hablásemos de leer antes de los 7 años. Se aseguran primero de que la construcción del cerebro sea óptima, su sistema nervioso se haya podido desarrollar, estén preparados para la lectura. Bueno, pues esto lo trabajamos desde la etapa de infantil para contribuir mucho más al desarrollo del sistema nervioso, el gateo, el arrastre, la croqueta para el desarrollo del oído interno, la escalera de braquiación. Según Glenn Doman, lo primero que salvaría de un colegio en caso de incendio. Estoy seguro de que primero evacuando a todo el personal, niños y personal. Después, lo primero, la escalera de braquiación. Bueno, aquí algunas imágenes de ese trabajo, el programa de excelencia física. Bits enciclopédicos, lo utilizamos, en Soria lo utilizábamos desde hace un montón de años, en la DESA lo estamos utilizando. Un recurso francamente interesante para incorporar conocimiento de forma rutinaria, sencilla, desde edades tempranas. Inteligencias múltiples. ¿Veis a estas niñas que llevan unas pincitas en su batita? No es que se les haya roto, se les hayan descosido los botones. Es que esas pincitas, cada color representa una de las inteligencias que están trabajando. Hay una serie de actividades en el aula y a medida que van realizando cada uno, se ponen la pincita de la inteligencia que han trabajado para asegurarse que han pasado por todas ellas, con una propuesta de actividades por parte de las docentes que cubra todas las inteligencias. El atelier. Bueno, hay grandísimos expertos aquí en atelier. Tenemos uno fascinante en Believe, aquí al lado. El atelier lo entendemos también como un aula de estimulación multisensorial. Ojo, porque lo importante no es solo tener muchas neuronas, es poder conectarlas. Eso se consigue a través de estímulos y de los neurotransmisores. Y para poder conseguir esas conexiones tenemos que generar estímulos. Planteamos el atelier como un espacio en el que pueden recibir estímulos a través de los 5 sentidos y podemos desarrollar también su creatividad aprovechando diferentes actividades
en las que los 5 sentidos tienen presencia. Aquí vemos imágenes de algunos de los momentos en que los alumnos están trabajando en el atelier. Utilizamos máquinas de aromaterapia, juegos de luces, texturas diferentes, sabores diferentes también. Bueno, pues diferentes ejemplos de nuestro alumnado. A mí me encanta la cara de felicidad que tienen todos los niños cuando están trabajando en el atelier o en las diferentes actividades. Comecocos, actividades que permiten también el pensamiento, la reflexión, resolver retos. Innovamat. Bueno, nosotros incorporamos Innovamat en Soria y lo hemos hecho también en la DESA de Humanes. Yo, además de director del centro, soy profesor de matemáticas. Yo soy licenciado en matemáticas. Mi verdadera pasión realmente es la docencia y en el ámbito de las matemáticas. Y francamente creo que si nos remontamos años atrás o incluso en la actualidad se ha abusado mucho del porque sí. No sé, eso de cuando estoy sumando o restando, el llevarme una, no sé si ustedes tienen claro a dónde nos la llevamos. Mucha gente no. O cuando estamos con las ecuaciones, lo que está sumando a la derecha pasa restando a la izquierda, al revés. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque me han dicho que es así. Menos por menos es más. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos lo han enseñado así. Y hemos trabajado muy poco la didáctica de la matemática, los porqués. Y hemos matado también el ingenio matemático, la creatividad. Mañana les contaré algún ejemplo de este tipo de cosas que creo que es interesante y va a ilustrarlo muy bien. Pero creo que la matemática hay que trabajarla y es una materia importante, troncal, que permite también ese desarrollo de la reflexión, el pensamiento. Es buscar modelos que permitan no la memorización de algoritmos, sino realmente el aprendizaje de los porqués de cada una de estas cosas. Y descubrimos en Innovamat una posibilidad de poder comprender todo lo que hacían nuestros alumnos en matemáticas y que luego no tengan tantos problemas en la resolución de problemas porque realmente son capaces de, con ese conocimiento adquirido, aplicarlo en otros contextos. Leo bien, comentaba antes que para mí es muy importante el lograr una buena técnica lectora porque eso va a permitir que nuestros alumnos, y con esa correlación que comentaba al principio, si además queremos que beban de diferentes fuentes, no solo de nuestra información, desarrollen mucho su capacidad lectora, su técnica lectora. Y a la vez, al tener una buena técnica lectora, al tener menos cansancio cuando están leyendo, a la vez contribuir a mejorar el gusto por la lectura, que es uno de los grandes problemas que muchas veces tenemos también con nuestros alumnos, sobre todo adolescentes, que realmente no resulta atractiva la lectura. Bueno, pues encontramos algunas herramientas, Leo bien, Fiction Express, que permiten que nuestros alumnos desarrollen mucho más su capacidad, su habilidad y el gusto por la lectura. Yoga y mindfulness. ¿Quién iba a pensar hace años que esto lo íbamos a incorporar en las escuelas? La importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, la capacidad para gestionar sus emociones. Es curioso, el informe PISA, además de los resultados en lectura, matemáticas, ciencias, de aquellos alumnos que realizan la prueba, además se les pasa un cuestionario en el cual se recogen diferentes mediciones de variables que pueden intervenir en el rendimiento de los alumnos. Y se ha podido comprobar que hay muchos alumnos que rinden por debajo de sus posibilidades por la presión cuando se enfrentan a una prueba, por la falta de seguridad en sí mismos, por la falta de cercanía del profesorado, por ejemplo. Es curioso, pero es otro de los elementos que aparecen en ese informe PISA. Bueno, pues el mindfulness nos ayuda también a que nuestros alumnos aprendan desde pequeñitos a gestionar, a regular sus emociones. Que cuando se enfrentan a una prueba la presión no pueda con ellos, pero a la vez en las relaciones con los compañeros ser capaces de regular adecuadamente las emociones. Lo hemos hecho también a través del arte, hemos trabajado mucho con la indagación. Esto va en la línea de lo que comentaba antes, de generar sed de conocimiento. La indagación, sobre todo, genera mucha curiosidad en nuestros alumnos. La experimentación, aquí en concreto, estos alumnos están trabajando en un proyecto que estaba relacionado con el vino. Y lo que hicieron fue pisar uva para obtener ese zumo de la uva, ver los diferentes tipos de uva que hay. Bueno, esto es espectacular, de nuestros alumnos pisando las uvas, lo que supone también para el tacto esa recepción de estímulos y para su conocimiento. Parece una tontería, pero este tipo de actividades no las olvidan.
Rutinas de pensamiento, de esto hablaremos más mañana, de rutinas y destrezas de pensamiento. Lo importante que es que desde la escuela también enseñemos a pensar. No sé si os ha ocurrido alguna vez que le habéis dicho a un alumno, pero piensa, piensa. Y los más pequeñitos hacen así. Cierran los ojos, ponen los dedos en la cabeza, tratando de comunicarnos, profe, yo estoy pensando, ¿eh? Pero ¿realmente les hemos enseñado cómo se piensa? ¿Les hemos aportado herramientas, estrategias para aprender a pensar? De esto mañana vamos a hablar bastante. El trabajo cooperativo, no voy a insistir más en ello. Referentes, Spencer Kagan, Pujolás, los hermanos Johnson & Johnson. Bueno, pues son referentes también que aportan diferentes estrategias para trabajar no en grupo, en cooperativo, que no es lo mismo. Los patios activos, también tratar de orientar su tiempo libre, tratar de aprovechar, no sé, aquí en España parece que en el patio solo existiese el fútbol. Bueno, pues tratar de aportar diferentes fórmulas para que aprovechen el tiempo libre, sigan aprendiendo. Aquí tenemos diferentes imágenes del alumnado trabajando con apoyos, trabajando en equipo, atención personalizada, trabajo de psicomotricidad. Bueno, pues todo esto que hemos hablado para la etapa de infantil tiene continuidad en primaria. Y tiene que haber un hilo argumental en todo el centro y tiene que estar todo el profesorado implicado con el mismo modelo pedagógico. Aquí no se trata de que un docente, 2, 3 estén aplicando este tipo de metodologías. Eso no sería eficaz. Más aún, muchas veces el docente que está haciendo esto está mal visto por sus compañeros. Parece que deja en evidencia a los demás. Realmente el centro se tiene que ocupar de que sea todo el profesorado el que trabaja en una misma línea. Y todo lo que hemos comentado antes de infantil tiene continuidad y se incorporan algunas otras metodologías que quizá tengan menos peso o menos cabida en la etapa de infantil y podemos ir incorporando algunas otras como los PBL, Problem Based Learning, aprendizaje basado en problemas. Os voy a contar una anécdota. La primera vez que incorporé un PBL como aprendizaje basado en problemas lo hice, yo creo que hace aproximadamente 20 años, en cuarto de secundaria. La idea que os comentaba, se plantea un problema para que a través de la investigación los alumnos adquieran el conocimiento necesario por sí mismos para poder resolver ese problema. En ese problema que planteaba, yo llegaba al aula con un papel, en aquel momento seguían utilizándose los fax, llegaba un fax del Ejército del Aire porque se les habían estropeado sus dispositivos tecnológicos. Habían detectado un objeto volante no identificado entre dos localidades sorianas, Matalebreras y Villaciervos. Por supuesto no les daba la distancia entre las dos localidades porque las tiene el mapa, lo pueden obtener a través de escalas o podían utilizar incluso Google Maps y hacer la medición. Y entonces tenían que ver si ese objeto volante estaba por debajo de una determinada altura porque si era así había que declarar estado de alarma. No os imagináis lo nerviosos que estaban. Parecía que nos atacaban los marcianos. De hecho, había alumnos que hasta que no lo resolvieron, preferían quedarse durante el recreo tratando de resolverlo, como si realmente nos fuese la vida en ello. Esa parte de hacer una inmersión real en la situación realmente es interesante. Bueno, pues lo curioso, y por esto os lo cuento, y asociándolo con la parte más tecnológica, un alumno, poco después de repartir ese fax, levanta la mano y dice, profesor, este problema no tiene solución. ¿Cómo no va a tener solución? ¿Por qué me dices eso? Dice, pues porque he escrito el enunciado en Google y no me sale nada. Claro que la culpa la tenemos nosotros. Cuando les pedimos un trabajo a nuestros alumnos, decimos, haz un trabajo sobre la prehistoria, sobre Egipto. Entonces escriben en Google, aparecen no sé cuántos trabajos ya hechos, ni siquiera quitan el www.elrincondelvago.com y te lo entregan en función del número de páginas que ha pedido el profesor. ¿Qué aprendizaje tenemos ahí? De ahí la importancia también de que enseñemos a utilizar los recursos tecnológicos. Bueno, pues todas estas metodologías que tienen, el listado es mucho más amplio, Flipped Classroom, gamificación, Skill Room, Breakout Edu, etcétera, etcétera, son las que fuimos incorporando. Lógicamente la formación del profesorado es esencial en todo este proceso y no en un año. Evidentemente todo esto no se puede asimilar en tan poco tiempo. Hay que distribuirlo en 3, 4 años aproximadamente. Quizás se puede hacer en un poquito menos. Depende de la disposición, el compromiso, el nivel de trabajo de nuestros profesores.
Hay que dar el tiempo necesario para poder interiorizar todas estas herramientas e incorporarlas de forma coordinada y sobre todo con trabajo en equipo del profesorado, si no, sería imposible. Y esto mismo que vemos aquí con diferentes momentos de trabajo en el aula, como veis, en una disposición muy diferente a lo que conocemos como aula tradicional con esas mesas en fila, pues es lo que permite que nuestros alumnos apliquen este tipo de metodologías y desarrollen ese conocimiento que comentaba. Y en secundaria no se para, que este es uno de los grandes problemas que existen muchas veces en los centros. Parece que en infantil se empieza con muchas ganas, con mucha ilusión, se incorporan metodologías, un profesorado entusiasta, en primaria algo parecido, y parece que llegamos a la secundaria, el bachillerato y todo eso se pierde. Y volvemos otra vez a la clase magistral, a la seriedad, esas mesas en fila, de nuevo el profesor es el que lo sabe todo y se lo cuenta a sus alumnos. Bueno, pues en nuestro caso todo esto tiene continuidad y continuamos con metodologías acorde a lo que hemos visto antes. Quizá alguna desaparece, ya no hablaríamos de estimulación temprana, desaparece la parte de proyectos de comprensión, inteligencias múltiples, los sustituimos por proyectos interdisciplinares, se incorporan o se da continuidad a la parte de Skyroom, Breakout Edu, Flip Classroom, etcétera, etcétera. Aquí tenemos imágenes en el aula de alumnos, alumnas de secundaria y bachillerato. Y luego tratamos de complementarlo con otros elementos que, aunque no aparecen como tal en el currículum, consideramos son importantes. El desarrollo del emprendimiento, del liderazgo y de la oratoria. Y establecemos proyectos concretos para que todo esto tenga presencia en todas y cada una de las asignaturas y en cada uno de los niveles. Incluso cuidamos también la parte de convivencia. Bueno, esto, por ejemplo, es una de las aulas que hemos incorporado recientemente, es un trocito, esto sería en la zona de gradas o zona de fuego de campamento, según David Thorburn, que es uno de los expertos en espacios educativos, pero luego al otro lado, detrás de las gradas, hay unas mesas para trabajo en equipo, lo que llama David Thorburn el abrevadero, y aquí hay una zona que llama cueva, zona de confort, que hay una zona de césped artificial, unos palets, unos puffs, incluso unos columpios. No son para columpiarse, son para sentarse, conversar con sus compañeros o trabajar de manera individual, leer un libro. Bueno, son espacios diferentes a los que conocemos de manera tradicional. El programa TEI de tutoría entre iguales lo hemos incorporado recientemente. Alumnos mayores son tutores emocionales de alumnos más pequeños. Esa relación, ese emparejamiento entre alumnos mayores y pequeños es espectacular. Generan los mayores, sobre todo, un mayor sentido de la responsabilidad, del compromiso, y favorece mucho más el clima de convivencia, que es importantísimo. El informe PISA también lo deja muy claro. Los centros con un mejor nivel de convivencia son aquellos que obtienen mejores resultados en el rendimiento de las diferentes áreas. Bueno, por completar un poco lo que hemos comentado, la innovación no solo es tecnología, al contrario, lo primero es el proyecto pedagógico. Este es el recorrido que normalmente hemos vivido desde el punto de vista tecnológico en los centros. Las aulas de informática, ya no debieran de existir aulas de informática, no porque la informática o los equipos informáticos no son una materia aparte, es una herramienta natural para trabajar en las diferentes materias, diferentes contextos. Pasamos a las pizarras digitales, cañones de proyección, luego las digitales interactivas, los carritos de portátiles, que eso es lo que permitió trasladar los equipos al aula. En vez de ir los alumnos a un aula de informática, son los dispositivos los que llegan al aula. Ha habido ejemplos, experiencias en centros educativos que no tenían un proyecto pedagógico sólido, actual, que al incorporar la tecnología, realmente lo que hicieron fue precintar los espacios en los que había equipos informáticos porque no sabían qué hacer con ellos. Y aulas con pizarras digitales interactivas que no pisaba nadie porque no sabían qué hacer con ello. Primero, porque no había metodologías que realmente tuviesen necesidad de utilizar este tipo de recursos, o bien porque el profesorado no estaba formado. Y provoca el efecto contrario, provoca rechazo. Hay que empezar porque realmente tengamos un proyecto educativo que se adapte a lo que el siglo XXI nos exige y después, una vez que se ha generado la necesidad de utilizar esos recursos, incorporarlos porque realmente los necesitamos, hasta llegar a la incorporación de un proyecto one-to-one, donde cada alumno tiene su propio dispositivo, y luego ya llega a la integración de plataformas de inteligencia artificial o realidad aumentada, realidad virtual, o lo que se conoce hoy en día como el metaverso, que sería un poco el nivel un poco más alto de uso
de la tecnología. Nosotros incorporamos en este curso, en la DESA, ese proyecto One to One. Aquí estamos con Gonzalo Romero, director de Google for Education en España. No suele visitar los colegios, en este caso tuvimos su visita. Somos centro de referencia de Google, reconocidos, certificados por Google. Y bueno, yo sí que considero que una vez que se incorpora un proyecto pedagógico de este tipo y hemos utilizado tecnología para sacarle el máximo partido a estas metodologías, realmente eso genera una cultura de innovación muy interesante. Permite adaptarnos rápidamente a cualquier nueva situación, que es lo que comentaba al principio como una de las características importantes del siglo XXI. Una comunicación fluida, global. La tecnología nos ayuda a esa comunicación. Optimizar el proyecto pedagógico y motivar a toda la comunidad educativa. Son los beneficios que hemos detectado que ha tenido este proceso de transformación. Y ahora, lo que nos tocaría, después de ver todo esto, es de nuevo realizar esta rutina de pensamiento de qué 3 ideas tenemos sobre innovación, después de lo que hemos visto, qué 2 preguntas nos seguimos planteando o qué metáfora se nos ocurre. La rutina 3-2-1 puente se llama puente porque desde el inicio de la sesión al final puede haber cambios en las ideas que tenemos, en las preguntas o en la metáfora y tenemos que plantearnos el porqué. Y en ese porqué es donde se ha producido ese puente de aprendizaje. Es lo que el doctor Perkins llama ese puente de aprendizaje y estamos haciendo visible el pensamiento. Bueno, pues por terminar, 3 frases que personalmente me gustan mucho para acabar. Del Dalai Lama: ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Para conseguir logros hay que arriesgar. Que hay 2 tipos de personas, las que sueñan con logros y las que logran sus sueños. Tratemos de estar en el segundo grupo, aquellos que logran sus sueños. Y por último, una frase de Octavio Paz que dice que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Salgamos de ese miedo al cambio, seamos valientes, arriesguemos, que los logros van a llegar y seguramente formemos parte de ese colectivo de los que logramos nuestros sueños. Muchísimas gracias. Ahí tienen la flor, pero hay otras muchas bonitas que no son rojas con tallo verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Despidamos por favor a Óscar con un fuerte aplauso. Ya saben que sus preguntas para él sobre esta sesión las puedes dirigir al área de Session Question and Answers. Y damos así por concluido el segundo día de actividades del Prime Learning Bootcamp de Colmenares. Agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia y todas sus participaciones, ya que fueron muy enriquecedoras. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana aquí en Liceo del Valle para continuar y dar cierre a este Prime Learning Bootcamp. Y de una vez más les agradecemos su presencia. Que tengan una excelente tarde.